Nosotros les vamos a presentar el tema El hambre. A principios del siglo XXI, aún después de un gran desarrollo económico global, seguimos sufriendo estragos por el hambre. Los países en desarrollo se ven impotentes ante esta crisis, ya que 6 de cada 10 seres humanos en el mundo sufre de hambre. Los principales países que sufren de este problema del hambre son Somalia, República Democrática del Congo, Comoras, Burundi, que se encuentran en África, mientras que Haití, también teniendo altos índices en este problema, se encuentra en América. Por lo tanto, pese a que la riqueza mundial y la producción de alimentos ha aumentado, en algunos países se sigue teniendo muy presente el problema del hambre. Esto se le atribuye a la pobreza y a la mala distribución de la riqueza dentro y entre las naciones. Bueno, desde 1996, en la Cumbre Mundial de la Alimentación, la FAO oficializó el concepto de seguridad alimentaria. Esto consistió en... Lo definió como la disponibilidad de los alimentos suficientes, estables, autónomos y sustentables en el largo plazo, así como el acceso a los alimentos necesarios para el desarrollo pleno de las potencialidades en los individuos. La brecha entre la mortalidad infantil entre los países pobres y los países ricos sigue siendo muy grande. Sin embargo, hay evidencia clara y convincente de que los países en vías de desarrollo pueden alcanzar los niveles de mortalidad iguales a los de los países más ricos. Esto es mediante la intervención efectiva de alto impacto en los niños que lo necesitan y sus familias. En 2012 la cifra había alcanzado los 6.6 millones, sin embargo la tasa de mortalidad sigue siendo inaceptablemente alta entre los menores de 5 años. Nuestra opinión. Yo opino que el hambre se debe al desempleo, a los salarios mínimos. Yo creo que si el gobierno da empleos y sube los salarios, este problema del hambre podría desaparecer. El hambre es un problema muy grave en el siglo XXI, ya que habiendo países que tengan alto desarrollo económico, es inaceptable que tengan estas cifras de hambruna en su población, porque me parece que eso ya no se debe a que en el país haya pobreza, sino que hay una mala repartición de las ganancias, del dinero en esos países, y yo creo que eso ya no es culpa de la población, sino de los gobernantes de esos países. Al respecto, yo pienso que primero tiene que reconocerse el problema para después poder afrontarlo. Algunas naciones ya están implementando medidas para frenar esto. Lo que yo pienso es que deberían hacerlo de forma más eficaz, para que así esto no genere otros problemas a largo plazo, como podrían ser la delincuencia o las tasas de mortalidad más altas. También pienso que esto en sí degenera el desarrollo de un país, así que debemos frenar esto para que en un futuro no tengamos problemas más serios. En un mundo que se asombra con la velocidad y el alcance de los cambios tecnológicos, ingentes masas de personas están subalimentadas y numerosos países son cíclicamente sometidos a hambrunas. Literalmente miles de personas mueren de hambre al año. En 1986, Malthus postuló en su ensayo sobre el principio de la población que ésta crecía en una progresión geométrica, mientras que los medios de subsistencia lo hacían en una progresión aritmétrica. Por lo tanto, concluyó que en determinado momento la población no podría disponer de los recursos alimentarios necesarios para su subsistencia. Y efectivamente, fue lo que ocurrió a mediados del siglo XX, principalmente en América. Entonces, ¿qué se hizo para resolver el problema del hambre? Desde los años 50 se luchó constantemente por esta causa. Se produjo mucho más alimento, se derrotaron enfermedades, se lograron nuevas especies vegetales y animales con múltiples variedades productivas. Sin embargo, la sobrepoblación aumentó, con ella el desempleo y la analfabetización, que desencadenó la pobreza extrema.
Para los años 2000 y 2001 ya existían aproximadamente 800 millones de personas en todo el mundo que la padecían. Desgraciadamente, por lo cual la lucha contra la pobreza extrema y por consecuencia el hambre sigue en curso.